Bien, en esta clase revisaremos el manejo de la glucosa por el cerebro y su implicancia en el síndrome metabólico. Ahora, el cerebro, aunque representa solo el 2% del cuerpo humano, estamos hablando de 1,3 kg, 1,2 kg aproximadamente, consume aproximadamente el 20% de la glucosa de la sangre. Y desde que Claude Bernard demostró en 1854 la contribución del cerebro a la regulación de la glucosa, había un creciente interés en su papel en el metabolismo, ¿ya? Hay evidencia científica que revela que el cerebro, especialmente el hipotálamo, desempeña un papel activo en la ingesta de alimentos, la regulación energética, el metabolismo de la glucosa y los lípidos, influyendo directamente en la homeostasis metabólica del organismo. Comencemos. Bueno, dentro del papel del cerebro en la homeostasis de la glucosa tenemos dos modelos potentes. El modelo centrado en el cerebro, que defiende el nivel de la glucosa en sangre alrededor de un punto de ajuste específico, actuando como un regulador principal de la homeostasis. ¿Ya? Ahí vemos que el sistema nervioso desempeña un papel fundamental en la homeostasis de la glucosa, desde organismos simples como la mosca, la fruta, hasta mamíferos más bien complejos. Este control puede conceptualizarse como un modelo centrado en el cerebro, donde el cerebro defiende el nivel de glucosa en sangre alrededor de un punto específico, de un ajuste específico también. Y tenemos el modelo clásico centrado en el páncreas, donde el control minuto a minuto del nivel de glucosa es atendido principalmente por las células de los islotes pancreáticos. Aquí hablamos de las células alfa, productoras de glucagón, y de las células beta, productoras, ¿cierto?, de insulina, sabiendo que el 70% de un islote pancreático corresponde a células beta productoras de insulina. Bien, los circuitos cerebrales de la regulación de la glicemia lo podemos agrupar en tres grandes bloques. Primero, el circuito de la hipoglicemia, que involucra el nivel del núcleo parabraquial, lateral, el núcleo ventromedial del hipotálamo, son los núcleos más conocidos a nivel hipotalámico. Ya, eso por una parte. Tenemos el circuito de la leptina, ¿ya? Estudio en ratones deficientes, leptina ha mostrado su papel en la reducción de hiperglicemia e hiperinsulinemia, ¿ya? La leptina, derivada de los adipocitos, entra en el cerebro, la atraviesa a través de la barrera hematoencefálica y se une a receptores específicos cerebrales, ¿ya? La activación del circuito de hipoglicemia por estímulos quimiogénicos o optogénicos, que si recordarán, la optogenia, el control con luz para apagar y encender algunas neuronas en algunos modelos experimentales, ha mostrado una respuesta hiperglicémica al inhibir la utilización periférica de glucosa combinada con un aumento de la producción hepática. Aunque no es necesario el control diario, este circuito es responsable de defender el umbral más bajo del punto de ajuste glicémico para prevenir neuroglucopenia en el fondo, ¿ya? Y con respecto a los circuitos que son controlados por factores de crecimiento fibroláctico, tenemos tres principalmente. El factor de crecimiento fibroláctico 1, el 19 y el 21, ha demostrado disminuir la glicemia, ¿cierto?, a niveles normales en modelos de diabetes tipo 2 en roedores, sugiriendo también su acción central en la regulación glicémica, impidiendo entonces la hipoglicemia de causa neuroendocrina. Bien, pero principalmente nosotros conocemos dos modelos principales, dos modelos potentes. El modelo centrado en el cerebro, ¿ya?, que intenta principalmente defender el nivel de glucosa en sangre alrededor del punto de ajuste. Este control central ha sido demostrado desde la mosca, la fruta, hasta los mamíferos, ¿ya? Y tenemos el modelo centrado en el páncreas, el control diario, minuto a minuto, del nivel de glucosa en sangre, es mayormente atendido por este modelo, donde las células de los islotes pancreáticos son los actores clave, aunque también pueden ser influenciadas por el sistema nervioso central. Bien, entonces aquí también influye la inervación autónoma, ¿ya? En estado hiperglicémico, la estimulación parasimpática aumenta la secreción de insulina para provocar una normalización hacia la baja de la glicemia, ¿cierto? Aumentando los receptores GLUT4, GLUT2, GLUT6 a nivel celular. Mientras que durante la hipoglicemia, ¿ya?, el flujo simpático eleva la glucosa en sangre por aumento también de la liberación de glucagón a través de la célula alfa de los islotes pancreáticos.
Bien, veamos ahora la vía melanocortina y acción de la insulina en el cerebro. El sistema melanocortina y la insulina en el cerebro, dos puntos clave que vamos a analizar en esta imagen. Las neuronas que secretan melanocortina influyen en la secreción de insulina, modulando las neuronas parasimpáticas del tronco encefálico. ¿Ya? Este es un punto importante porque algunas mutaciones de MCR4 se han asociado con un aumento en el nivel de insulina y obesidad. Este sistema también juega un papel fundamental en la homeostasis energética. ¿Ya? Es un punto que hay que tener en cuenta. Y la insulina en el cerebro, ya sabemos que la insulina cerebral no afecta la homeostasis de la glucosa solamente, sino que también afecta el metabolismo de los ácidos grasos, los aminoácidos, la homeostasis energética y la termorregulación. ¿Ya? Por lo tanto, los receptores de insulina que están presentes en todo el cerebro, principalmente en las regiones relacionadas con la cognición y el comportamiento alimentario, pueden verse influenciadas también por este sistema de receptores de insulina y cómo se provoca la producción en el fondo de receptores posteriormente de glucosa que van a hacer uso de esta glucosa para la obtención de energía a nivel neuronal. Bien, ahora el cerebro y la enfermedad metabólica, ¿cuál es su relación? Hay alteraciones en el sistema de señalización, la insulina, la leptina, derivada de los adipocitos, IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1, la melanocortina, que revisamos, y varios neuropéptidos que regulan el sistema de señalización cerebral han sido implicados en la patogénesis del síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. ¿Ah? La reducción de insulina cerebral en personas con diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Sabemos que el transporte de insulina a través de la barrera hematoencefálica se reduce, resultando en una disminución de los niveles de insulina cerebral que afecta negativamente el sistema de señalización, provocando un deterioro de la función neuronal. Ahora, los daños a circuitos neuronales, la inflamación, la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo pueden alterar los sistemas de señalización cerebral y predisponer al síndrome metabólico y también a la diabetes tipo 2. Entonces, vemos acá un conjunto de factores que podría desencadenar el aumento, ¿cierto?, de la sintomatología en un paciente con diabetes, la progresión a un problema neurodegenerativo o una combinación de las anteriores. Ahora, la resistencia a la insulina a nivel cerebral. Tenemos que a nivel cerebral hay una acumulación de ácidos grasos y ceramida. Esto es un punto importante porque en las neuronas cerebrales se expresa principalmente la isoforma del receptor de insulina tipo A, cuya afinidad por la insulina es básicamente o casi el doble que la isoforma de tipo B, presente en tejido periférico y células gliales. Entonces ahí tenemos un punto importante. En las neuronas se encuentra principalmente la isoforma del receptor de insulina tipo A. ¿Ya? La concentración de ácido palmítico está elevada en el líquido cefalorraquídeo también en individuos obesos, afectando la detección por parte de las neuronas de algunos nutrientes que se requieren, ¿cierto? La falta de lipoproteína lipasa en los astrocitos también induce una mayor concentración de ceramida en el hipotálamo, ¿ya? Desencadenando resistencia a la insulina a nivel hipotalámico y un aumento del peso y tolerancia a la glucosa. Va a estar en aumento esta glicemia, esta glucosa a nivel cerebral, ¿ya? La especie reactiva al oxígeno y el estrés oxidativo también se han implicado en la patogénesis de la obesidad y la diabetes tipo 2. El aumento del estrés oxidativo y la reducción de la actividad antioxidante se ha relacionado con la resistencia a la insulina en el cerebro. Por lo tanto, tenemos que la acumulación de ácidos grasos y ceramida, la alteración del metabolismo en astrocitos y el estrés oxidativo aumenta, ¿cierto?, esta resistencia a la insulina cerebral, a pesar de que las neuronas tienen un receptor tipo A de insulina, ¿cierto?, mucho más afín a la insulina. Sin embargo, no es suficiente, ¿cierto?, para manejar el metabolismo de la glucosa mediado por este receptor de insulina. Bien, enfermedad de Alzheimer y resistencia a la insulina. A ver, las complicaciones o patologías características de la enfermedad de Alzheimer que se conocen son el depósito de placa extracelular de la proteína beta amiloide,
la acumulación de la proteína fosforilada tau, en enredos también neurofibrilares, y en modelos animales la señalización de insulina parece desempeñar un papel importante en la mejora de la eliminación de los péptidos beta-amiloides, ¿ya? Eso, por una parte. En pacientes con Alzheimer se muestra una disminución en la sensibilidad a la insulina periférica y a niveles aumentados tanto en ayunas como después de una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿ya? Y en examen post-mortem vemos que la hiperinsulinemia periférica, ¿ya? El aumento de insulina a nivel plasmático, conduce a la regulación a la baja de los receptores de insulina en la barrera hematoencefálica y a la reducción del transporte de insulina hacia el interior cerebral, promoviendo, ¿cierto?, una disminución en su utilización, disminución en la expresión también de receptores de glucosa y en consecuencia una disminución en la utilización de la glucosa para los procesos fisiológicos que requiere el metabolismo neuronal. Desequilibrio energético, ya, papel de la leptina, transporte defectuoso y factores genéticos son factores importantes en la homeostasis energética y su correlación también en obesidad y la diabetes. Primero, el desequilibrio energético. La ingesta y el gasto energético deben estar en equilibrio, como sabemos, para mantener un peso corporal normal, ¿ya? El papel de la leptina es muy importante. Es secretada por los adipocitos y actúa sobre la neurona hipotalámica para disminuir la ingesta de alimentos. El freno del hambre, del apetito, lo encontramos acá, por acción de la leptina. Un transporte defectuoso en los niveles de leptina en plasma, que están aumentados ya a medida que el sujeto aumenta también de peso, pero las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo de humanos obesos ya, que han pasado un índice de masa corporal normal, ¿cierto? Están por sobre este índice, son más bajos que en el plasma, debido a defecto en el transporte a través de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, y en resumen, la alteración del sistema de señalización, la insulina, leptina, IGF-1, melanocortina y varios neuropéptidos que regulan el sistema de señalización cerebral han sido implicados en la patogénesis del síndrome metabólico y también de la diabetes tipo 2, ¿ya? El daño de estos circuitos neuronales por lo que sea, por inflamación, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, puede alterar los sistemas de señalización cerebral. Y con respecto a la resistencia a la leptina, además de la insulina, esta se ha implicado en la patogénesis de la obesidad y la diabetes tipo 2. Bien, implicaciones terapéuticas, cambio en el estilo de vida. Hay dos puntos acá importantes. El ejercicio físico tiene múltiples efectos a nivel fisiológico celular, ¿ya? El flujo sanguíneo cerebral aumenta, ¿cierto? Se produce la biogénesis mitocondrial, la autofagia también, ¿ya? Aumenta la sinapsis, ¿ya? Y la restricción calórica, por otra parte, se ha visto que es neuroprotectora, aumenta la sinapsis neuronal, la neurogénesis hipocampal, la biogénesis mitocondrial, la autofagia, importante, la mitofagia, que es la destrucción de mitocondria alterada, y aumenta la señalización de grelina. Entonces, los cambios en el estilo de vida retrasan la aparición de enfermedades neurodegenerativas, reduce el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Entonces, estos enfoques son fundamentales como primera línea de intervención en la prevención y tratamiento de alteraciones metabólicas que afectan, ¿cierto?, el cerebro. Bien, enfoques farmacológicos. Primero, el precursor NAD. Podemos ver que los nutrientes que aumentan el NAD en sangre o cambian positivamente la relación NAD-H, mejoran el estado energético de la célula. Eso por una parte. ¿Ya? Entonces tenemos mayor cantidad de energía, podemos balancear esto hacia NAD. ¿Ya? Soporte mitocondrial, el resveratrol, ¿ya? El resveratrol, un activador de SIT1, ¿ya? Estimula la biogénesis y formación de estas mitocondrias para la obtención de una mayor cantidad de energía. Y por otra parte, la dieta cetogénica. La dieta cetogénica y manipulaciones dietéticas similares han mostrado mejora en la brecha de energía cerebral y mejoraron la cognición en la enfermedad de Alzheimer. Esto principalmente porque al cambiar la utilización de sustrato acetona, se puede inducir una cetogénesis leve pero sostenida con algunos inhibidores, por ejemplo, de alguna molécula como
CGLT2, ¿ya? Y el uso de esta clase de medicamentos ha mostrado reducir el riesgo de demencia en pacientes con diabetes tipo 2, representando una prometedora estrategia terapéutica. Entonces, aumentar NAD positivo, NAD, el soporte mitocondrial a través de resveratrol, ¿ya? Que actúa sobre la biogénesis mitocondrial. Eso con respecto a la en el mezcla incluso NAD resveratrol también se puede utilizar como suplemento, ¿ya? Finalmente, una dieta cetogénica hace un bypass en este problema del uso de la glucosa, generando mayor cantidad de energía a nivel celular para el metabolismo energético de la neurona. Bien, terapia dirigida a la señalización de la insulina. Aquí tenemos varios. Hay agonistas duales como GIP más GLP-1, pero a ver, la insulina intranasal es un punto importante en la administración a través del nervio olfatorio, a través de las fosas nasales, puede entrar al cerebro eludiendo la barrera hematoencefálica y aumentar el nivel de insulina cerebral sin causar hiperinsulinemia sistémica, ¿ya? En estudio a corto plazo se ha mostrado que hay una mejora cognitiva tanto en cerebro sano como en enfermo. La sensibilización hacia la insulina también es un punto importante. Aquí hay un fármaco ampliamente conocido como la metformina que ha demostrado mejorar la memoria en modelos de ratones con enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y también Huntington. La metformina estimula la autofagia, mejora la función sináptica, reduce la neuroinflamación, similar a los efectos del ejercicio y el ayuno. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, vemos que el ejercicio y el ayuno son unos componentes, unos factores que podríamos seguir estudiando, ¿ya? Para hacer recomendaciones también de estilo de vida. Y los agonistas de GLP-1, el péptido similar al glucagón 1 y la insulina comparten varias vías descendentes. Medicamentos como semaglutida ha demostrado mejorar la cognición y la función mitocondrial en pacientes diabéticos. Bueno, algunas terapias interesantes son las terapias con leptina, donde se ha visto que la inyección de leptina recombinante ha sido efectiva en el tratamiento de niños obesos, ¿ya? Con deficiencia congénita de leptina, ¿ya? La terapia con leptina en pacientes con lipodistrofia ha resultado en una reducción también significativa de la hemoglobina glicosilada y los niveles de triglicéridos han tendido a la normalización. Bueno, estamos terminando esta clase, pero algunas conclusiones y perspectivas futuras. Primero, el origen evolutivo. La resistencia a la insulina cerebral, sabemos que el cerebro tiene otro tipo de receptores a la insulina, que el receptor tipo A, podría haber proporcionado una ventaja evolutiva durante el periodo de frío, especialmente durante la era glacial, a mantener la euglucemia, promoviendo la producción de glucosa hepática y la lipólisis periférica, ¿ya? Por lo tanto, al haber escasez de glucosa, al haber escasez de insulina en este caso, tener una mejor afinidad a nivel cerebral nos da también una ventaja evolutiva, ¿ya? Para que tenga mayor efecto, ciertos bajos niveles de glucosa al entrar con mayor facilidad a la neurona. Ahora, en la actualidad hay un desequilibrio, ya esta ventaja de supervivencia se ha convertido en realmente en una desventaja en la era de la abundancia. El delicado equilibrio entre la ingesta de nutrientes y el gasto energético se ve interrumpido por un grave desajuste y comunicación defectuosa entre el cerebro y el sistema metabólico. Pero aquí vemos un futuro prometedor. Abordar la resistencia a la insulina cerebral podría ser una opción modificadora y preventiva para la epidemia de diabetes y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, los avances recientes y próximos medicamentos descubiertos como resultado de la investigación en este campo sugieren un futuro más bien prometedor en este ámbito en donde podemos manejar muy bien los problemas cerebrales neurodegenerativos y su relación también con algunos síndromes metabólicos. Tenemos varios medicamentos en el arsenal farmacológico para ayudar al cerebro, especialmente al cerebro envejecido y un cerebro ya en estado degenerativo, a abordar el problema de la resistencia a la insulina. Está apareciendo la insulina nasal, agonistas de GLP-1, inhibidores de PP4, la misma metformina, algunos inhibidores por ejemplo,
CGLT2, además de estar en desarrollo activadores SIRT1, agonistas selectivos del receptor de estrógeno, beta, activadores también de la mitofagia, eliminación de esta mitocondria defectuosa, pero también algunos fármacos que nos facilitan la autofagia. Eso, más el ayuno y el ejercicio, pueden promover, ¿cierto?, un estado de salud metabólica y cerebral mucho mejor a medida que el sujeto envejece.